Notebook LM ya nos permite hacer podcast en español. Esta herramienta que nos permite subir archivos, comenzar a dialogar con estos documentos, generar guías de estudio, preguntas y respuestas frecuentes y un conjunto de elementos que nos va sugiriendo como preguntas, propuestas para poder interactuar con estos documentos, ya sea un conjunto de apuntes, un libro, un conjunto de libros y ahora ya tenemos la opción de crear el podcast en español sin la necesidad de llevar estas grabaciones a otras plataformas para que se traduzcan. Aquí es donde se produce la posibilidad de personalización. Dice conversación en profundidad, dos anfitriones solo en inglés. Y en la personalización es donde nosotros tenemos la oportunidad de señalarle hazlo en español y en qué debe centrarse, asumiendo que la información que le tenemos alojada acá puede ser muy amplia y dispersa y diversa. Nosotros podemos aquí darle la indicación respecto de en qué debe centrarse estos 10 minutos de podcast. Escuchemos un poco de este podcast que hemos creado con los documentos que le hemos subido. Tesis de José Francisco Vergara, cartas de toda la información correspondiente a la acción política y pública y privada también de este personaje, un conjunto de documentos vinculados a esta temática. ¿Cuál es el resultado que tenemos? Escuchémoslo. Bienvenidos a la inversión de hoy. Vamos a sumergirnos en una colección fascinante de documentos sobre la vida de José Francisco Vergara. Un personaje central, sin duda, en la construcción de la identidad chilena del siglo XIX. Exacto. A través de sus cartas, escritos políticos y análisis militares, podemos rastrear su impacto, tanto en la fundación de Viña del Mar como en su, controvertida participación en la Guerra del Pacífico. Así es. Entonces, comencemos por el principio. ¿Qué sabemos de sus primeros años? ¿Qué nos dicen estas fuentes? Bueno, José Francisco Vergara nace en una familia con una fuerte tradición militar. Ajá. Su padre, figura destacada en la Guerra de Independencia, inculca en él un profundo amor por Chile desde muy joven. Pero, y esto es interesante, su verdadera pasión no era precisamente el campo de batalla. Ya veo. ¿Y hacia dónde se inclinaba entonces? Desde temprana edad muestra una gran inclinación por la ingeniería, por la planificación. De hecho, con tan solo 19 años, lo encontramos trabajando en la construcción del ferrocarril en Valparaíso. La haya con 19 años. Una muestra temprana de su capacidad para la construcción para el desarrollo. Una faceta que sería, sin duda, crucial en su futuro. Y es aquí donde entra en escena Viña del Mar, ¿no? Efectivamente. En 1856, Vergara toma una decisión que, digamos, cambiaría el rumbo de su vida. Arrienda la hacienda Viña del Mar. Imagínese, un extenso territorio con un potencial enorme. Un lienzo en blanco para un hombre con la visión de Vergara. Precisamente. Pero no se limita a administrar la hacienda. Vergara, con su mente de ingeniero, ve más allá. Piensa en una ciudad, un nuevo centro urbano que combine la belleza natural del lugar con una planificación moderna, innovadora. Un proyecto ambicioso, sin duda. ¿Y cómo empieza a tomar forma esta visión? Bueno, Vergara, primero que nada, se asegura de obtener los permisos necesarios para establecer una nueva población. Y aquí su experiencia en el ámbito público, ocupando cargos como el de director de obras públicas, le da las herramientas, ¿no?, para llevar a cabo este plan maestro. Es decir, no solo diseña la ciudad, sino que también tiene la autoridad para construirla. Exactamente. Y aquí es donde vemos su meticulosidad. Vergara crea un plan urbano súper detallado. Define cada calle, cada plaza. No deja nada al azar. Y sus registros de venta de terrenos, que se han conservado cuidadosamente, nos muestran su estrategia para atraer a nuevos habitantes a Viña del Mar. ¿Y qué buscaba Vergara en estos nuevos habitantes? ¿A quiénes se dirigía? Vergara no buscaba simplemente vender terrenos, buscaba construir una comunidad, ofrecía precios accesibles, especialmente a antiguos arrendatarios de la hacienda, con el objetivo de crear un tejido social sólido, diverso. Una visión a largo plazo para asegurar el éxito de su proyecto. Sin duda. Vergara no se conformaba con crear una ciudad próspera. Él aspiraba mucho más, a construir un nuevo modelo de sociedad basado en la igualdad de oportunidades, en el bienestar común. Un idealismo que, como veremos más adelante, marcará también su actuación en la política. Pero antes de entrar en ese capítulo, me gustaría profundizar un poco más en la faceta personal de Vergara, un aspecto fundamental sin duda para comprender la complejidad de este personaje. Afortunadamente, las cartas que envía a su hijo Salvador durante su estancia en Europa nos abren una ventana a su mundo interior. Cartas que, más allá de los temas familiares, se convierten en un verdadero testimonio de la época. Exacto. En ellas, Vergara no solo aconseja a su hijo sobre sus estudios, sobre su conducta, sino que también comparte sus reflexiones sobre la situación política y social de Chile.
Un hombre comprometido con su tiempo que no se desentiende de los problemas del país. En absoluto. Vergara vive con intensidad los acontecimientos de su tiempo y no duda en expresar sus opiniones, aunque esto le gane algunos enemigos. Un rasgo de su carácter que sin duda marcará su destino cuando Chile se vea envuelto en la Guerra del Pacífico. Y es aquí, claro, donde la figura de Vergara, ese visionario urbanista, adquiere una nueva dimensión. Claro. El estallido de la Guerra del Pacífico en 1879 lo coloca frente a un nuevo desafío, un llamado a servir a su patria en el campo de batalla. Asimismo, claro, pero que sin duda encuentran en la vida de José Francisco Vergara una fuente de inspiración, un ejemplo de compromiso, de valentía, de pasión por un Chile mejor. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la vida y obra de José Francisco Vergara. Esperamos que esta experiencia les haya permitido comprender mejor no solo la figura de este personaje fundamental en la historia de Chile, sino también, las claves para entender nuestro propio presente. Hasta la próxima. Estemos evaluando esta herramienta con un gran potencial en el ámbito educativo. Debo decir, sí, que esta, la que ustedes acaban de escuchar, es la tercera versión del podcast que estamos creando ahora ya con voces en español. Y las primeras resultaron ser con un par de errores, imprecisiones en el nombre de la familia, en los cargos que había ocupado en la Guerra del Pacífico. Y esta versión a mí me pareció ya correcta. Por supuesto que le faltan elementos todavía que puedan mejorar en este Notebook LM. Si nosotros vamos acá a lo que nos dice, la herramienta dice que todavía está en una versión solo en inglés, cosa que ya ha evolucionado, no solamente está en inglés. Muy buenas noticias para nosotros. También nos advierte que puede tener algunas imprecisiones, que puede tener algún tipo de error y que debemos estar atentos a ello. No nos permite ir a ajustar el relato porque al menos yo no lo he encontrado. Tengo que volver a generarlo con nueva instrucción, indicándole que lo haga en español y que todos los interlocutores sean en español y obedece bien a esa instrucción, pero no me permite ir a editar el mismo relato, ¿ya? Entonces, me imagino que va a seguir evolucionando como lo ha hecho esta herramienta en muy poco tiempo. Nos ha ido sorprendiendo en estos últimos meses, semanas, cómo se ha ido mejorando. Para mí, sigue siendo una herramienta muy, muy óptima, potente, con gran potencial. Me lo imagino en las distintas disciplinas en periodismo, por supuesto, en distintos ámbitos educativos, para el aprendizaje de cualquier temática, pero siempre recordar esta advertencia que las mismas empresas nos dejan acá. En ocasiones, dice, Notebook LM puede dar respuestas imprecisas, por lo que te recomendamos que confirmes los datos por separado. Si bien es cierto, la mayor parte de la información la obtiene de lo que nosotros hemos aquí alojado, a veces las interconexiones no son tan precisas, pero son a una velocidad enorme y nos dice allí puede tardar en la generación, tarda menos de un minuto en generar estos 10 minutos de podcast y se pueden ir generando informaciones muy, muy óptimas. Sí deberíamos siempre advertir al estudiante, revisa, debes corroborar, debes estar consciente de que puede estar allí o alucinando o generando un error que debemos, por supuesto, estar atentos. Quedamos entonces todos invitados a seguir conociendo esta herramienta, vamos a seguir explorando. Yo, mientras tanto, sigo aquí utilizando esta temática que creo que todos los que estamos explorando estas potencialidades didácticas de la herramienta, debemos hacerlo con una temática que nos sea muy familiar y donde nosotros seamos capaces de detectar los problemas para también corregirlos. De momento, todo lo que nos está ofreciendo acá me parece muy interesante, sobre todo esta opción donde nos va entregando información, las respuestas a las interrogantes e indicándonos también de dónde podemos ir sacando y corroborando la información que nos está proporcionando. Bien, eso es todo por hoy. Una muestra de cómo Notebook LM está funcionando de manera muy interesante para la generación de podcast. Acá podemos eliminarla, descargarla y cambiar la velocidad del relato. Bien, eso es todo por hoy y quedan todos invitados a probar esta herramienta.